Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Hola Paula, ¿qué tal? Encantada de verte otra vez. Igualmente, y bueno, lo que te dije el otro día, muchísimas gracias por tu tiempo aquí, porque yo entiendo que hablar de la relación con la comida no siempre es cómodo y al final tu experiencia pues va a ser un poco de luz para esas mujeres que puedan pasar algo parecido. Mm. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio tan bonito y porque yo también creo que efectivamente compartir ayuda y es parte de, bueno, de hacer de espejo a otras personas que estén pasando por una situación similar a la que yo viví hace años. Así que, al contrario, gracias a ti. Bueno, pues me gusta siempre empezar un poco al mirar en retrospectiva y me viene la pregunta de cómo era tu relación con la comida, ¿no? ¿Qué estaba pasando antes de que tú decidieras dar el paso a pedir ayuda, sentir las ganas de decir voy a empezar con esto? ¿Cómo era ahí? Pues muy diferente de ahora. Pues era una lucha, o sea, era una lucha diaria, todos los días. Lo que pasa que era una lucha, por otro lado, también muy normalizada. Una lucha en la que yo había aprendido que mi vida era, pues, todos los días vivir con un pensamiento constante de lo que podía, lo que no podía. Eh, era, era mucho sufrimiento, era tomar decisiones en función de todo giraba en torno a la comida, todo lo que hacía, lo que no hacía, todo lo que podía, lo que no podía. Eh, sí, era una lucha gigante. O sea, yo vivía realmente muy, sí, muy atormentada, quizás sería la palabra. Sí. Eh, sí, muy atormentada. Lo que pasa es que en mi caso el TCA fue durante tantos años que por otro lado lo había llegado, digamos, a normalizar, ¿no? Había llegado a normalizar vivir en ese estado de tormenta constante. Me gusta que menciones esto de tantos años porque hay muchas mujeres que por el hecho de estar muchos años transitando esto llegan a un punto en el que dicen, bueno, esta es la vida que me espera, lo mío seguro que no va a tener solución, también porque se intenta durante el proceso estar mejor haciendo lo mismo que nos hace enfermar, ¿no? Pues yo intento estar mejor restringiéndome más o buscando más control o cambiando a otra dieta. Entonces son estrategias que al final, claro, obviamente siempre estoy en los mismos ciclos, en los mismos bucles, ¿no? Porque estoy haciendo lo mismo de otra manera, ¿no? Entonces me gusta que lo menciones porque seguramente muchas chicas que nos están viendo, puede que esto no lo lleven solo un año, puede que igual estén 10, 15, incluso 20 años con esto. Entonces me gusta que lo menciones y estoy aquí para preguntarte también qué le dirías a esa mujer que lleva muchos años con esto pensando, lo mío no tiene solución, lo mío es un caso perdido. ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que casi todo tiene solución en esta vida, casi todo, y efectivamente en mi caso, pues estamos hablando de una relación, una mala relación, un TCA de, no sé, 15 años, o sea, la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida. Eh, lo que pasa es que yo creo que el problema está en que cuando tenemos normalizado algo así, no somos conscientes, en mi caso, bueno, a mí me sucedió mucho contigo, de cuánto hemos normalizado muchas cosas que no son normales y que nosotras hemos normalizado durante mucho tiempo. Entonces, creo que necesitas, porque tú no eres capaz de hacerlo solo, que una persona de fuera te ayude a desnormalizar lo que tú has normalizado y a enseñarte que hay muchas cosas en tu día a día que tú haces porque crees que no tienen ningún tipo de consecuencia o ningún tipo de impacto, pero que tienen, o sea, todo el impacto del mundo. Entonces creo que es muy importante que alguien venga de fuera para dar esa luz, ¿no? A cosas que tú tienes muy normalizadas y creo que eso da igual cuánto tiempo lleves con ellos, o sea, da igual que sea un año o que sean 15. Al final son patrones que tú has introducido en tu rutina, en tu día a día y que tú ni siquiera eres consciente de cuánto daño te están haciendo. Entonces creo que no es tanto el cuánto tiempo llevas con ese patrón, sino de qué forma logras salir de él a través, yo creo, fundamental, de la ayuda de alguien de fuera, porque es muy difícil que tú cambies algo. Efectivamente, pues claro, pasas por mil dietas, mil estrategias, pero al final el fondo no lo cambias porque no eres consciente de que hay un problema detrás. Entonces necesitas que alguien ponga el foco en algo que tú no estás poniendo.
sea, tú estás pensando que tú, pues, te ves mal, quieres perder peso, no estás contento con tu imagen corporal, no dejas de hacer planes, tal, pero hay muchísimos comportamientos en tu día a día que al final están marcando el que tú no puedas realmente sostener ese cambio, porque no puedes ni siquiera identificarlos por ti mismo. Y cuando dices esto, a mí me viene a la cabeza una frase que decía mucho alguien que a mí me dio clase, que decía, la autoterapia no existe porque existe el autoengaño. Total, total. Entonces, Sí, obviamente hay cosas que no podemos ver porque no estamos preparadas para verlo ni porque es una protección y tampoco lo podemos ver, ¿sabes? Entonces, pues ahí entra en juego una segunda persona, ¿no? En esto totalmente. que tú normalizabas, por poner algún ejemplo concreto. Puedo ponerte miles. Yo, muchas cosas que hacía y que tú además me ayudaste mucho a darme cuenta de, Natalia, es que me acuerdo todavía, y mira que han pasado años, tú en mi cabeza diciéndome, Natalia, pero es que eso no es normal, es que eso no es normal. Yo, o sea, todo mi día a día giraba en torno a la comida. Entonces yo me pesaba varias veces al día, yo dejaba de hacer planes porque no me veía bien ese día, dejaba de quedar a comer con amigas o con familia porque me generaba muchísimo estrés. Dejé de quedar con chicos porque no me veía bien, entonces cambiaba los días en los que quedábamos porque no me sentía cómoda con mi cuerpo. Yo me contaba a mí misma, y aquí está la parte esta del autoengaño que has mencionado tú antes, que yo podía comer de todo, que tenía súper libertad alimentaria, pero era mentira. Yo tenía muchísima prohibición de muchísimos alimentos, todo el tema de los hidratos de carbono. O sea, había un montón de alimentos que yo, de cara a la galería, todo el mundo creía que yo tenía una súper libertad y que comía lo que quería, pero era mentira. Realmente yo no comía muchas cosas, hacía muchísima restricción, hacía muchísima compensación, pues si había comido fuera, luego estaba días sin comer o sea, yo planificaba mi vida y mis comidas en función de cómo iba a ser mi vida social y no social. Bueno, yo tenía millones de atracones, tenía épocas obviamente de restringir, pero la restricción no se puede sostener en el tiempo, entonces tenía muchas épocas también de atracones. Pero sí, o sea, yo vivía castigándome y, por ejemplo, desde que yo me levantaba por la mañana y me pesaba, ese peso de esa báscula, que yo me pesaba varias veces al día, pero ese peso ya determinaba si ese día iba a comer o no, cuánto iba a comer, qué decisiones iba a tomar. O sea, la báscula para mí marcaba cómo iba a ser mi día y qué decisiones iba a hacer. Muchas veces hacía deporte para compensar. Eh, o sea, vivía, todas las decisiones que yo tomaba en mi día a día estaban basadas muchos días en lo que la báscula me había dicho esa mañana. Pero yo me pesaba antes de comer, me pesaba después de comer, utilizaba laxantes, o sea, todo, o sea, yo estaba completamente perdida, sí, sí, Qué sí. difícil. Todo, sí, muy difícil, muy difícil. Sí, sí. Mm. Y ahora mismo en el presente, ¿eso dónde ha quedado? ¿Cómo te sientes ahora en tu relación con la comida? Completamente diferente, o sea, nada que ver. Pero nada que ver, o sea, soy otra persona. De hecho, pienso en esa Natalia con muchísima compasión porque soy consciente de cuantísimo sufrí, cuánto sufrí durante muchísimo tiempo, porque además yo era consciente, perfectamente consciente de que tenía un problema y que llevaba arrastrándolo muchos años, porque además yo pues, o sea, tenía muchas épocas de restricciones, pero también vomitaba, o sea, tenía como un montón de historias. Y tenía, o sea, era plenamente consciente de que tenía un problema y que tenía un problema bastante serio. Lo que pasa es que nunca encontraba la forma de resolverlo porque no quería que nadie lo supiese. Yo no quería compartir con nadie lo que me estaba pasando. Obviamente, pues en el transcurso de mi vida hubo algunas personas que sí que se dieron cuenta, sí que lo supieron, sobre todo parejas, porque al final hay cosas pues que es muy difícil pues que no se sepan, ¿no? Pero, pero realmente en general a mí me daba mucho miedo tomar una decisión y cambiar esto porque me daba miedo que me hiciesen comer, me daba miedo que me controlasen, me daba miedo que alguien estuviese detrás de mí, ¿no? Digamos,
presionándome. No me quería sentir presionada para comer. Entonces, por eso en realidad, pues claro, cuando de repente me encontré con el programa tuyo, con la posibilidad de hacer algo diferente, yo creo que fue la primera vez que me planteé, oye, a lo mejor esto se puede aproximar de otra forma, porque lo puedo hacer yo y abordarlo y a ver qué pasa desde otro punto de vista, ¿no? No desde esa presión, sino desde otro lugar. Y aún así fue un proceso súper difícil, súper duro, súper complicado. Creo que también de muchísimo autoconocimiento, porque también al final cuando hay una persona que te acompaña, aprendes mucho de cosas que efectivamente tú te estás contando, que te estás engañando. Pero bueno, también como que lo ves desde otra perspectiva. Cuando tú me ibas contando todo esto, ¿no? Que me hablas de los atracones, de las restricciones, del cancelar los planes, o sea, como todo, ¿no? Toda la sintomatología. Yo me preguntaba, ¿y había algún momento del día que fuera para ti más difícil? Bueno, en general siempre las noches siempre fueron más difíciles, siempre son, no sé por qué, la noche supongo, no sé si porque se podía acumular emoción. En mi caso yo, y es algo que creo que trabajé mucho contigo, en muchos de los temas de mi TCA venían por una mala gestión emocional, o sea, venían por, digamos, no permitirme sentir, intentar bloquear ciertas emociones. Sí, cuando me incomodaba conmigo misma y con mi cuerpo sobre cómo me hacía sentir algo que no tenía nada que ver con la comida, pues digamos que eso muchas veces era un disparador para mí, pues para tener un atracón o para tener algo relacionado con la comida. Entonces, es verdad que por las noches, pues quizá una mala gestión a lo largo del día de las emociones muchas veces generaba que la noche fuese un momento más complicado. Mencionabas antes como miedos que estabas teniendo, ¿no? Y también me gustaría preguntarte, porque esto yo creo que es súper útil para quien nos esté viendo, tú antes de pedir ayuda, antes de empezar el proceso del programa, ¿qué miedos tenías o qué cosas tú en algún momento previo a ti te impedían dar el paso? ¿Qué tenías que ocurriera? Bueno, yo creo que el miedo mayor para mí de pedir ayuda era sentir que alguien me iba a estar controlando, que me iban a estar, sí, que iban a estar pendientes de mí, que iban a estar controlando lo que comía y no comía. Esto era lo que más me agobiaba. Entonces, yo por eso es que nunca, se lo conté a muy pocas personas, porque yo no quería sentirme observada, no quería sentirme juzgada. Y sobre todo, sí, no quería sentirme obligada a comer o controlada. Este fue el tema. Entonces, esto me llevó a cerrarme mucho y a no contar este tema, que por otro lado me lleva, a que luego quizá me hagas alguna pregunta de esto, pero que una de las cosas que para mí fue más liberadoras de todo, contra todo pronóstico, fue empezar a hablar de este tema. Después, todas las personas a las que se lo he contado, fue muy clarificador porque al final entendieron muchos comportamientos que yo tenía y que es muy difícil entender si no entiendes lo que está sucediendo alrededor y no entiendes cómo se está sintiendo esa persona y el tormento que está viviendo. Entonces, una de las cosas que a mí me trajo todo este proceso fue la claridad y la comodidad para poder darle voz, como estoy haciendo ahora contigo, a un proceso que fue tremendamente duro, tremendamente largo, pero que realmente creo que una de las cosas buenas que me dio fue esa calma de poder hablar abiertamente de este tema y sentir que me ayudó a entenderme y a conocerme, pero también a que me conociesen los demás. Qué bonito esto que dices, porque a Sí, veces es verdad que queremos ser vistas, pero no nos mostramos. claro, total. Mm, Entonces, claro, yo quiero que me vean, pero no te pueden ver. mm. No pueden ver quién tú eres realmente. Nos da tanto miedo que nos juzguen, que nos rechacen, que no gustemos, que X, que ponemos como diferentes capas, ¿sabes? Y es como, es que no están llegando a quien tú eres. Al final yo creo que nosotros también, o nosotras tenemos que aprender también a poder expresar eso, ¿no? No a comernos esa angustia, ese miedo, esa incomodidad, sino a poder explicarlo, expresarlo y explicarlo. Porque a veces cuando tú le explicas a la otra persona por qué te está generando esta incomodidad o tal, o sea, la explicación ya está, no,
no genera rechazo, sino comprensión. Durante todo tu proceso, ¿qué sientes que es lo que más te ayudó? Eh, pues, pues muchas cosas en realidad. Creo que bueno, una de las cosas que seguro 100% me ayudó mucho fue entender que, como he dicho antes, yo estaba normalizando muchas cosas que no eran normales. O sea, porque al final cuando tú tienes normalizado, como yo tenía, por ejemplo, pesarme 17 veces al día, que yo no sé ni cuándo es la última vez que me he pesado ahora en la actualidad, porque no es algo que haga nunca. Pero entonces sí, entonces eran como cosas que, pues no sé, contigo creo que me diste muchísimos consejos que me ayudaron, primero, a desnaturalizar cosas que yo tenía naturalizadas y también, por otro lado, como muchos tips de autocompasión. Porque, por ejemplo, yo a día de hoy pues sigo sintiendo, por ejemplo, a lo largo de mi ciclo menstrual o ciclo hormonal que no estoy igual todo el mes, pero tengo esa capacidad de autocompasión de saber que a veces tengo que bajar de la cabeza al cuerpo y darme cuenta y hablarme de otra forma. Entonces, hablarme de otra forma y ser consciente de que a veces es la cabeza la que está diciéndome, uff, madre mía, qué inflamada estoy hoy, pero es hoy, o sea, no es no es algo preciso, no es algo que sea que yo esté así, simplemente es una circunstancia, pero es una circunstancia temporal y ya está. Entonces yo creo que a mí me ayudó muchísimo a cambiar la forma en la que me hablaba, a cambiar la forma en la que entendía cómo funcionaba el cuerpo, eh, también a cambiar la forma en la que veía la alimentación, porque me acuerdo todavía, porque en el proceso contigo viví muchos picos, ¿no? Tuve también muchos momentos de lucha, muchas recaídas, porque es así. Y me acuerdo que tú me dijiste en una ocasión, Natalia, es que vas a estar así hasta que en un momento, un día, vas a dejar de luchar. Y es verdad, o sea, porque al final es como que tú sostienes la lucha y te crees que todo va a ser así y que todo va a ir a mejor, pero no, o sea, esto es muchas idas y venidas, muchas idas y venidas, y en todo ese proceso, pues al final aprendes herramientas, yo creo que aprendí herramientas para saber sobre todo eso, bajar de la mente y darme cuenta de cuándo estoy teniendo pensamientos intrusivos, eh, mm, salir de la mente y bajar al cuerpo y conectarme con el cuerpo. También yo aprendí que, en mi caso en particular, hay una serie de cosas que para mí son eh, focos de ansiedad y que tengo que evitarlos. Entonces, pues digamos que tengo detonantes y yo sé que esos detonantes también, porque es verdad que yo pasé un TCA de muchos años, entonces yo tengo una serie de detonantes pues que sé que es mejor que los evite porque no me hacen bien. Pero bueno, no sé, yo creo que aprendí mucho a conectar con el cuerpo, a, a conectar con el disfrute de la comida. O sea, no sé, a vivirlo de otra manera, a aprender también qué es lo que a mí me hacía bien y qué es lo que no me hacía bien. Eh, y a trabajar mucho la compasión. Entonces, claro, cambió todo, o sea, es que cambió todo. Yo dejé de vivir en lucha por completo, pero fue un proceso muy largo incluso, que se mantuvo, me acuerdo cuando nosotras acabamos, que yo vivía con miedo pensando, ¿y ahora cómo voy a poder yo sola? ¿No? ¿Cómo voy a seguir yo sola? Me veía incapaz después de terminar contigo, de continuar, pero continué y pude y vamos, o sea, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado porque yo siempre pensé que iba a vivir toda la vida y tenía normalizado que iba a vivir toda la vida, pues esto, en esta lucha constante. Y a día de hoy lo pienso y pienso en la Natalia de entonces y no sé cómo realmente pude estar tantos años viviendo así, la verdad. Qué emocionante. Sí, Me acuerdo perfectamente esto sí, de ahora yo sola. Ay, sí, 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 el cierre te movía mucho, el sí, final sí, del... sí, sí, sí. Pero bueno, dices, no iba a ser capaz y yo he pensado, y lo fuiste. Sí, sí, sí. Es que además, fíjate, o sea, soy consciente de que tú me diste muchísimas herramientas y de hecho yo, con todo lo que aprendí en el programa, que fue muchísimo, hay muchas veces que incluso hablo con chicas
o veo actitudes en otras personas que a lo mejor no tienen diagnosticado un TCA, Paula, pero tienen una mala relación con la comida. Y yo siento y veo la lucha porque la he vivido. Y aunque no tengan un TCA o no se digan, no, tengo un TCA, yo lo pienso, les veo y digo, tienes un TCA, aunque no lo tengas diagnosticado. Y porque al final es como mucha gente normalizando cosas, viviendo eso desde la restricción, desde la compensación, desde no entender que, claro, a mí me daba mucho miedo cuando empecé contigo, que si yo comía me iba a cambiar mi cuerpo, que si yo comía iba a ganar peso. Y no. O sea, y no. Lo que pasa es que al final cuando vives en la restricción constante, pues no, es que la restricción constante es imposible. No se puede vivir así. Y no pasa nada pero es verdad que no, me diste, todavía a día de hoy, muchísimas herramientas que me acuerdo un montón de ellas, pero yo vivía en lucha constante. O sea, me acuerdo hasta una vez que me dijiste, cuando vayas por la calle, vete fijándote en las 5 mujeres primeras que te cruces. A ver si tú crees porque yo tenía una imagen tan distorsionada de mi cuerpo que claro, a día de hoy lo pienso y me parece increíble, pero yo vivía totalmente aquí y no aquí. Y realmente, o sea, cada día era una absoluta guerra conmigo misma. Al final yo era mi peor enemiga, o sea, me hablaba fatal. No, era horrible. Sí, sí, sí. Qué duro es vivirlo y qué Mm, alivio salir de ahí. sí. Sí, sí, lo es. Y es verdad que, bueno, yo siento que es algo que una pequeña parte convive conmigo. Es decir, yo de vez en cuando pues tengo tu voz todavía en mi cabeza, aunque hayan pasado años. Sé que si un día no me veo bien, porque hay días que no, me acuerdo de tips tuyos como no te pongas algo de ropa con lo que te vas a sentir incómoda, porque no tiene sentido. Al final estás como retroalimentando esta mente, ¿no? Y es como, sí, es que es algo, pero tengo esta capacidad de bajar al cuerpo y decir, esto no es real, o sea, realmente no es real. Y soy consciente incluso a veces de que no es real porque me pasa todavía a día de hoy que, y no sé si esto lo hablaba contigo o conmigo misma, pero es que cuando estás como en esta lucha de que nunca nada es suficiente, tú nunca te vas a ver lo suficientemente bien. Nunca vas a perder el suficiente número de kilos, nunca vas a estar lo suficientemente delgada, nunca vas a estar lo suficientemente bien. Y, y me ha pasado muchas veces de ver fotos de momentos en los que yo no me sentía bien y decir, joder, pero si yo estaba estupenda. Pero claro, en ese momento yo no me veía bien, ¿sabes? No me veía bien porque nunca me iba a ver bien, nunca me iba a ver bien, porque siempre necesitaba más, siempre necesitaba menos kilos, estar más delgada, pero sin embargo estaba perfecta, ¿no? Y esto, o sea, me ha pasado en muchos momentos con muchas fotos y luego darme cuenta y decir, joder, ¿cómo podía no verme bien en esta época? O hace unas semanas si estaba perfecta, o sea, pero al final es un tema de que tú estás distorsionando tanto la imagen que tienes de ti misma que te lo acabas creyendo. O sea, realmente no ves a la persona que ven los demás, sino ves, eh, pues eso, otra cosa. Y, y claro, nunca tiene, o sea, no hay un límite. O sea, siempre vas a querer más, nunca te vas a ver lo suficientemente bien, siempre vas... Y, y claro, eso al final genera una infelicidad constante porque la realidad es que, bueno, vas consiguiendo objetivos a base de perder la salud y ser cada vez más infeliz. O sea, realmente no tiene fin. Es un bucle que la única forma de salir es conectando realmente contigo mismo. Y yo creo que en ese momento estás totalmente desconectado. Mm, Y qué bien que menciones esto de la foto, de tu experiencia. mm, Pero ¿cómo puede ser? Si estaba estupenda, ¿no? mm. Porque por lo menos, si hay alguien que está viendo esto y le pasa, al menos que haya como una lucecita de, vale, yo no me lo creo, pero como abierta a la fe, a decir, yo a día de hoy, para mí esto no es real, quiero decir, porque claro, si yo lo estoy viviendo ahora y yo veo la foto y yo no me veo bien, yo solo veo eso. Yo no Mm, puedo ver que a lo mejor yo llevo unas lentes que están dañadas,
¿no? Que hay una percepción que está influenciada por muchas cosas, por qué me digo, por cómo me siento, por todo esto. Y yo eso no puedo alcanzar ahí. Pero sí que está bien que tú, que lo has vivido y lo mencionas, pues que si hay alguien aquí viéndolo, por lo menos que cuestione esa parte que cada vez que se ve en un vídeo o en una foto y siente tanto rechazo, que por lo menos ponga en duda esa voz. ¿Sabes? Porque como tú muy bien has dicho, eso tiene mucho que ver con el estado de la persona en el momento presente. Yo siempre lo digo, de aquí a 3, 4 años, de aquí a 5, cuando veas las fotos del pasado, dirás, pero ¿cómo podía verme ahí? Te va a impactar aquellas fotos que igual no las ves en 10 años y de repente sale. ¿No? Porque claro, tú sigues teniendo el recuerdo de la imagen mental. Entonces, cuando la ves desde tus ojos actuales, hay un choque. Sí, sí. Tu recuerdo mental con lo que tú estás viendo. ¿Cómo no puede ser? Sí, 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 totalmente. Totalmente, es muy fuerte. Qué bien. Y a día de hoy, ¿para ti qué ha sido lo más valioso de todo esto, de haberte recuperado? ¿Qué es lo más valioso ahora? Hombre, pues la absoluta libertad con la que vivo ahora. Pero claro, o sea, yo gané libertad, yo gané paz mental, yo gané estar conectada con el cuerpo, dejar de vivir en lucha. O sea, libertad en todos los sentidos, de poder elegir, poder salir, poder no dejar, o sea, no cambiar planes, no pensar en, o sea, para mí cambió por completo mi mentalidad, o sea, entendí también, porque al final yo creo que hay que entender esto, ¿no? Veo además mucha gente en el tema de las dietas, de la compensación, la restricción, y que esto no es sostenible a largo plazo, que es que no lo es, que si tú estás restringiendo, estás viviendo en lucha constante y al final la restricción acaba, o sea, tu cuerpo puede sostener la restricción hasta cierto punto. Entonces, por eso después de restricciones hay atracones, porque tú no puedes vivir en la restricción, tu cuerpo no la puede sostener en el tiempo. Entonces, lo más importante para mí fue la libertad. Fue la libertad y fue, sí, yo creo lo que te he dicho antes, este autoconocimiento de saber realmente quién soy, quién quiero ser, estar conectada muchísimo más con el cuerpo. Para mí cambió por completo la imagen corporal y sobre todo me dio como mucha claridad como para entender qué es lo que me había pasado y por qué me había pasado. Entonces, poder detectar, sí, cuando la mente se va a cosas que no son reales, que no existen. Entonces creo que eso me dio muchas herramientas porque obviamente a día de hoy pues no siempre te ves bien. O sea, esto no es que de repente no, me veo, no, obviamente siempre queremos ser mejor, pero una cosa es querer ser mejor desde la vida sana y otra cosa es querer ser mejor desde la enfermedad. Entonces, creo que esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, obviamente no significa que tú digas, bueno, me voy a conformar con cualquier cosa. No, somos casi todos personas que siempre queremos buscar nuestra mejor versión, pero desde la salud. Entonces, creo pero que eso no implique un coste de acabar con tu vida o con tu bienestar. Efectivamente, sí, total. Que sea algo ajustado, una cosa realista, ¿no? Vamos a decir. Sí. Algo que acompañe con tu forma de vida, con tus hábitos, porque los hábitos los elijas desde el bienestar, desde el castigo o desde el trabajo continuo. Exacto. ¿No? Sí, y si no hubieras hecho este proceso, ¿cómo crees que estaría tu vida a día de hoy? Como estaba antes de empezar contigo, 100%. O sea, 100%. 100%. Para mí, sí, viviría, supongo, en lucha, pegada a una báscula, pensando en que es el peso lo que determina mi valía. Sí, pues con un montón de problemas seguramente con amenorrea, porque esto es otro tema que no hemos tratado, pero que me acompañó durante mucho tiempo, con muchos problemas hormonales, seguramente con muchos problemas de salud. Y bueno, pues con muchísima falta de confianza en mí misma, seguramente, porque claro, todo este proceso y otros procesos de terapia, pues al final han hecho que yo me haya conocido, sea más compasiva conmigo misma, me entienda mejor, me comprenda mejor y me acompañe mejor.
yo creo que sin nada de esto habría sido imposible. Para mí fue un antes y un después en todos los sentidos. Y creo que realmente, como ya he mencionado antes, no solamente mejoró la relación conmigo misma, sino que es que realmente mejoró la relación con los demás. Porque yo empecé a mostrarme de otra forma, yo me quité la careta y empecé pues a expresar lo que me estaba pasando y el tormento que yo estaba viviendo y el porqué de muchas cosas. Entonces, automáticamente, si tú cambias y realmente muestras el porqué de ese cambio, si tienes un entorno sano y normal, lo entiende y te va a acompañar. Creo que para mí eso fue uno de los cambios más importantes. Sí. Pues qué bonito todo, Natalia, qué honesta. Y de verdad yo te agradezco muchísimo que te hayas mostrado hoy aquí, porque llega que es posible recuperar una relación saludable con la comida, ¿sabes? Y creo que esto es súper valioso para quien nos esté viendo ahora. Sí, seguro que sí. Yo, bueno, ya te lo dije que estaba encantada de estar aquí porque realmente creo, o sea, soy consciente de lo que es, o sea, del tormento tan grande que es vivir con esto. Y creo que realmente, y de verdad lo creo, si no lo has vivido, no lo puedes entender. Porque la gente muchas veces se toma la mala relación con la comida o el TCA como algo, no sé si no le da el peso que tiene y realmente el sufrimiento que generan las personas que realmente viven por y para este tema. O sea, no hay otra cosa, o sea, todo gira en torno a eso. Entonces, salvo que tú lo hayas vivido, creo que es muy difícil que puedas entender la gran agonía que vive una persona que ha vivido algo así. Entonces, bueno, para mí era muy importante poder que me dieses también voz en este espacio porque creo que realmente si alguien puede ayudar, son las personas que han estado ahí y que lo han vivido desgraciadamente, pero que, bueno, un día decidieron que quizá había otra forma de vivir y, bueno, pues parece que sí que la hay. Pues nada, muchísimas gracias. No te quiero quitar más tiempo hoy. Me gusta que hayas acabado con esto de quizá, porque eso está abierto que evidentemente cuando damos el paso hay dudas. Y no Sí. tengo todo 100% claro. Yo voy con miedo, pero también con ganas de estar mejor. Yo creo que a lo mejor esto no se va a resolver, pero también una parte de mí tiene algo de esperanza. O sea, dudas hay. Hay dos partes ahí, ¿no? Y también está bien saberlo para también bajar a tierra y no ir romantizar con cómo me debo yo sentir cuando doy el paso 100% segura, ¿no? No, no es así. Es que hay un montón de dudas y es como, venga, va, y me lanzo y a ver qué pasa. Sí, ¿No? no, no, y que no es fácil hablar de este tema. O sea, no es fácil porque seguramente pues cualquiera que ha vivido un TCA o que lo está viviendo no está acostumbrado a ponerle voz, ¿no? Y incluso a reconocer que tiene un problema. Entonces, contarlo ya sea a tus conocidos, peor, yo creo, inicialmente, pero incluso a un desconocido, pues es una incomodidad y te enfrentas a una incomodidad porque tienes que reconocer pues cosas de las que no estás orgulloso, pero que realmente cuando entiendes que no son normales, pues aprendes también a cambiar todos esos comportamientos, ¿no? Pero creo que es importante, sí, es importante. Bueno, pues ya por último, preguntarte si a ti se te ha quedado alguna cosa que quieras compartir, si has contado lo que tú querías, si necesitabas. Simplemente pues que realmente si hay alguien que nos está escuchando y que tiene la duda, pues que invierta en sí misma, porque creo que realmente al final muchas de nosotras le dedicamos mucho tiempo y mucha energía a los demás y no tanto a nosotras mismas. Y yo creo que la base para estar bien con los demás pasa por estar bien con nosotras mismas. Y creo que falta más de esto. Y no es un proceso cómodo, no es un proceso fácil. Eh, Hay muchos momentos súper duros, o así lo recuerdo yo, antes, durante y después, pero creo que se puede vivir de otra forma y que realmente merece la pena esa incomodidad, porque al final toda transformación eh, pues conlleva una incomodidad y conlleva pasar por algo que no te va a resultar ni cómodo ni útil de primeras, pero que luego realmente merece la pena. Así que bueno,
Ojalá que sirva para que alguien se anime, porque realmente se puede vivir de otra forma y merece la pena.